Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el doctor Fanor Avendaño. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Néstor. Un placer. Casi se me va como hace varias ediciones el argüello. Es que uno de repente se pega algunos nombres, ¿verdad? A mí a veces Sí. me dicen Néstor también bastante. Como mi tocayo. Y a Néstor le dicen Fanor, pero ya nos acostumbramos un poquito a eso. Gracias por estar con nosotros, Fanor, y poder hablar sobre la situación de este país. Hay un tema que es el tema de cultura de paz, que a mí me parece que, aparte de un decreto, aparte de una discusión que podría estarse dando del gobierno hacia sus bases, porque entiendo yo que principalmente es entre sus bases que se está tocando el tema. Lo cierto es que la construcción de cultura de paz es un bien necesario, no solamente para este país, para el mundo entero. Desde hace ya varios años se está trabajando en este tema de cultura de paz, pero me parece que como que no se termina de entender mucho el asunto, no se le ven los efectos prácticos. Mucha gente cree que es aquel símbolo de paz y amor de los 60, 70, ¿no? Cuando aquí se trata de otra cosa. En este polarizado es importante tocar el tema y poderlo explicar. Y quería empezar yo hablando acerca de los medios de comunicación y la libertad de expresión. En mi opinión, se ha trastocado mucho o desentendido mucho las responsabilidades de los medios de comunicación. No sé cómo la miramos. Indudablemente que sí. Hay aspectos constitucionales. Una de las constituciones en América Latina que tiene más determinados esos principios de libertad de expresión asociados a los derechos civiles ciudadanos es la Constitución Política de Nicaragua. A tal punto que el sistema político constitucional nicaragüense no solo lo permite, sino que lo financia y lo promueve. Y a tal punto que esa promoción y financiamiento en aspectos materiales desborda inclusive algunos principios de igualdad ante la ley. Obviamente que esto es un tabú y que la población muchas veces no está tan compenetrada con esta realidad, porque en nombre de la libertad de expresión se pueden hacer mal uso de aspectos tributarios y también en nombre de esa libertad de expresión se pueden tomar castigos políticos, represión política, asumiendo también ese precepto constitucional. Voy a resumirlo de la manera más concreta posible. Por ejemplo, dice que están exoneradas los medios de comunicación para la adquisición de bienes que sean traídos y que están libres de impuestos. Pero no sé si vos has descubierto que ha habido medios de comunicación aquí que traen hasta lanchas personales. Es que ese tema de las exoneraciones para los medios de comunicación es un tema que aplica de acuerdo a una reforma que hubo, una reforma fiscal que hubo con una propuesta llamada la llamada Ley Arce. Aquí se han comprado yates, ¿oíste? Sí, pero es que justamente, ¿cuál es el gran problema? Que esa reforma terminó beneficiando a los medios grandes y los medios chiquitos fueron reducidos. Fueron prácticamente apartados de esa reforma. Sí, en esa libertad de expresión está la prelación. ¿Y quién tiene la potestad, Néstor, para tener la razón absoluta en la prelación? Extra Plus no compite con el canal X. ¿Por qué? Porque se me ocurre que no compite. ¿Y cómo va a llegar a competir si con tus fondos estatales, que deben de ser debidamente y legítimamente administrados, tenés que buscar una equidad en la distribución
de la publicidad del Estado o del municipio. Eso es discrecional. Entonces te dice, no, es que buscamos una empresa y esa empresa dice que el rating está en el canal B y no en el Z. Ah, pero eso no te dice la ley. La ley te dice que te publiques en los medios y la redistribución de la propaganda tiene que ser proporcional distributiva. No habla de prelaciones porque el Estado no tiene que llegar al segmento que llega a la empresa privada. No tiene. El Estado tiene que llegar a toda la población. Y si un medio es chico, es televisión o es periódico, el Estado está obligado en esos medios a pautar. Porque el dinero vos lo pagás y yo lo pago. El medio pequeño paga un impuesto y el medio grande paga un impuesto. Entonces, quitarle una pauta a un medio pequeño es un crimen de libertad de expresión, si vos te fijas. Es un castigo. Es algo que no debería éticamente en la administración pública, en la administración municipal existir. Dada las circunstancias y las legitimidades, la empresa privada también tendría que ponerse al tanto de esto y decir, vamos a los chicos y los grandes, pero no está obligada. Porque usted hace con su dinero lo que a usted se le ocurre. Pero ese es su dinero particular. Lo que no puede hacer el Estado, es decir, en todas las dimensiones, ni las municipalidades, yo voy a pactar solo en estos. Y eso es algo que empezó a suceder hace más o menos, estaba sacando ahorita cuenta, unos 23 años, cuando el doctor Alemán gana las elecciones. Inmediatamente, es decir, se envió una nota incluso al Consejo Superior de la Empresa Privada, de parte del comité de campaña de Alemán, diciendo, no le des tu dinero a quien no le estés dando el mecate el que te va a ahorcar. Algo así decía la nota, ¿no? Diciendo que no se pautaran en ciertos medios la empresa privada. Y efectivamente el Estado desde ese momento empezó a pautar discrecionalmente, solamente donde le parecía. Pero ese es un tema, que tiene que ver con cómo el Estado fomenta libertad de expresión. O cómo castiga a quien lo critica, a quien lo señala. Y que está obligado a la equidad. No es que quiera, está obligado a la equidad. Pero mi pregunta va acerca de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en toda esta situación. Sí, eso también es importante. Y quiero empezar por los medios de comunicación, digamos, públicos, los que prestan servicio público, ¿no? Porque es decir, ya las redes sociales son también un medio de comunicación. Pero están los que prestan servicio público, los periódicos, las revistas, es decir, todos los impresos, los radiales, los televisivos. Y van en la ruta también las redes en servicio público. Vos ves anuncios ya en las redes y ves pautando a empresas en las redes. Entonces, vamos a hacer un camino sobre la integración de la información. Vamos a globalizarnos todo en la información. Los tiempos han cambiado totalmente. Pero los medios de comunicación por excelencia ya no son los periódicos, aunque tienen cierto monopolio y que están transitando hacia el aspecto cibernético. Ya viste que se va a vender ya el periódico digital, ya no se van a abrir todas las páginas que vos querés. Sí, ya se está vendiendo. Pero hay un medio de comunicación que no ha sido desplazado y que difícilmente va a ser desplazado por 2 décadas, que es el medio televisivo. Porque hasta donde está transitando el medio televisivo es al móvil. Ya este canal en unos pocos años va a tener un espacio en el móvil mismo. Y solo vas a comprar espacio móvil de ese canal. O te van a vender tantos canales cuando venga la aplicación de canales. Eso ya viene en menos de 5 años. ¿Qué quiere decir? Que la televisión es el medio de comunicación primario por excelencia. Darte a conocer, quiero hacer ahí un paréntesis. A lo que te estás refiriendo es al inicio de la televisión digital en Nicaragua. Al principio de la televisión digital en Nicaragua, que permite justamente sintonizar televisión en los teléfonos.
directamente. Que no es lo que hay ahorita, que vos podés ver televisión en Internet. En Internet, que sí. es otra cosa distinta. Sí. Que esa va la ruta. Pero además de eso, ya la televisión, por ejemplo, yo tu programa cuando no lo veo lo busco en YouTube. Sí. Ya estás en las redes. Ya estás en la cibernética también. Lo que vas a tener es que estar automatizado en pocos años. Donde yo puedo comprar la aplicación de tu canal. No, pero es que no necesitas comprarla, el teléfono la trae ya. Sí, pero en algunos países, en Europa, vos estás comprando la señal de tu televisión ya. O sea, yo quiero tener este canal, yo puedo pagar unos $2 al mes. Porque en Europa hay canales que no tienen anuncios. Sí. Entre ellos Dinamarca. No te permiten los anuncios comerciales. Entonces, vos comprás en tu televisor, tu móvil, en la televisora, en este caso el canal que tiene ese derecho para ver ese programa de televisión. Eso es muy, muy positivo y demuestra que la televisión es el medio de comunicación por excelencia. Yo puedo escribir hoy día y esto es muy importante que lo sepan los medios, yo puedo escribir un artículo del medio de circulación nacional más grande del país, están dos medios grandes. Los dos no te suman juntos ni 70.000 ejemplares vendidos diarios. Pero además, entre los dos juntos, no te suman ni 10.000 personas que puedan leer un artículo de opinión político. La página de opiniones políticas, en las estadísticas que tenemos, es el 3 al 5% de las personas que compran el periódico. Quiere decir, de 25.000 ejemplares, ni siquiera 5.000 te leen el área de opinión política. Pero ahorita que estamos en el canal de televisión, estamos hablando de que ahorita no hay menos de 5.000 personas en sus casas que tienen el televisor. Y de 5.000, por una media de 3 a 5, 20.000 personas, ponerle en media, no 25.000, te están viendo. Ahorita, sin repetir, sin entrar a YouTube, sin entrar a las redes, este canal de televisión está vendiendo más que el periódico. Y eso no han entendido las empresas. Así es. No han entendido. ¿Por qué? Porque también no se están poniendo al día con la tecnología. Entonces, la televisión es el medio de comunicación por excelencia. Por lo tanto, también ustedes tienen una gran responsabilidad. La suprema responsabilidad del medio televisivo, como el escrito aún todavía, es la veracidad y cómo llegue el mensaje. Cómo creas lo que... me permito volver a repetir tus palabras, cómo creas o fomentas la cultura de paz. Porque es tan bendito un medio de comunicación televisivo para una corriente de cultura de paz, como tan nefasto puede ser para crear corrientes de confrontación y cultura de violencia. Porque la violencia no es solamente agredirte físicamente, hay un sinnúmero de aspectos de violencia. Entonces los medios televisivos tienen que entender eso también, como los programas de opinión, como cada frase que vos me dejes, que en el marco de la educación yo exprese con toda la libertad que tiene esta trinchera de libertad de expresión que tiene tu programa, pero hasta dónde yo vengo a respetarte, a tu espacio televisivo, y hasta dónde yo respeto a tus televidentes. Esa debe ser una educación constante que nos debe estar alimentando. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tienen algo que entender, que la palabra es más fuerte que el cañón. Y no solamente la palabra en la televisión, es el gesto, es el rostro, es el mensaje, es cómo compones la noticia y cómo la podés manosear. Nosotros decimos manipular, ¿verdad? Pero cómo la podés, dentro del aspecto humano, jugar con esa noticia, transformarla, distorsionarla, dimensionarla, fijarla. Entonces, todas esas cosas son muy importantes en los medios de comunicación. Si hay algo que nuestra constitución política tiene, y tenemos que mantener esa libertad de expresión, pero también hay que entender algo muy importante. Ese precepto constitucional, ese derecho civil, ese derecho ciudadano, ese derecho político, mira cuántas cosas, a la vez también tiene que estar en reciprocidad de una cultura
para el desarrollo de la mente y del espíritu de los nicaragüenses. Y ahí es la gran responsabilidad de todos los medios, y en este caso los medios más importantes, que son las televisiones. Ese es el medio por excelencia, en todas las partes del mundo, no solamente en Nicaragua, ¿viste? En todas las partes del mundo. No ha habido un medio ahorita que exista más preponderante que la televisión misma, porque lográs contactar, mi vista llega a mi vista, mi semblante, mi palabra, llega al televidente que esté en la casa o en la oficina, en el periódico, que con dificultad lee algo que dicen que yo lo puse a hacer. Entonces, en eso es muy importante. Ok, vamos a hacer pausa. En esta edición de Adelante Nicaragua estamos conversando con el doctor Fanor Avendaño. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Yo tengo más o menos, cerca de 30 años de estar en televisión. ¿Ah? Como productor y realizador de televisión. ¿Hiciste tu primera comunión aquí, pues? Casi, sí. Casi. ¿Ah? Y lo primero que yo aprendí es que los medios de comunicación tienen entre sus misiones formar, informar, educar y entretener. ¿Ah? En mi opinión, muchos medios no cumplen con esa función en este momento, especialmente en este momento, porque distinto a intentar resolver las cosas en este país, lo que han es fomentado, y en muchos casos hasta la violencia, ¿no? Aprovechando el tema de libertad de expresión o montándose sobre el tema de libertad de expresión. Sí, hay algo que es importante recalcarse. ¿Qué aspectos negativos y qué aspectos positivos podemos sacar de los medios de comunicación? Muchos aspectos negativos en que no hay como una línea consensuada de crear una frontera entre el fomento de valores para un país en desarrollo, que somos Nicaragua, y una cultura de paz. Voy a seguirte robando la frase. Y lo que nos traen los enlatados, lo que nos trae la penetración de sistemas con muchos antivalores. Yo creo, por ejemplo, que sin llegar a los puritanismos, hay que respetar todos los hechos de lo que se presenta cotidianamente: accidentes, robos, muertes, y la nota roja es una ofensa y una violación a los derechos humanos promoverla. ¿Cómo le vas a preguntar a un herido después de un accidente si le dolió? Te estás burlando, y vos sabes que eso existe, ¿verdad? No te estoy especulando. Las personas que están presas y no han sido juzgadas, le dicen el delincuente, está lo del asesino. No utilizan casi el presunto. No lo utilizan. Y el Código Penal te obliga a pronunciar el presunto. El sospechoso, la sospechosa. Después tenés algo que me lastima mucho, es la imagen de los niños y niñas. Los mencionan a veces. Mencionan los nombres de las mujeres que han sido violadas. ¿Por qué? Porque no ha habido una educación para la comunicación. No quiere decir censura. Advierto, cuidado, va a confundir con que yo quiero hablar de censura, pero sí hablar de limitantes en la información para también no afectar derechos fundamentales y derechos civiles de otras personas. Y lo otro es que los medios de comunicación han aportado a que Nicaragua también vaya transitando cada vez más, esto es positivo, en las tendencias tecnológicas. La televisión nos ha ayudado a innovar, la radio y los medios escritos, eso hay que reconocerlo. La televisión también te ayuda a progresar económicamente. Nicaragua es un país que el 70% de su economía es de pequeña y mediana empresa. Eso es importante también recalcarlo. Hay que hacer un balance de los medios de comunicación. ¿Qué aspectos requieren mejorar y qué aspectos la sociedad tiene que reconocerles como avances
que han aportado los medios de comunicación. Difícilmente también podemos dejar a un lado, y en el caso del canal de ustedes, que es un canal de esfuerzo familiar, entiendo, es la cuestión de la cultura. Mensajes de paz, estos debates que tenés vos con todas las opiniones, con mucho respeto. Esta es cultura de paz y educación también, porque la cultura de paz, como decimos, no es tan restringida como otros pensarán. Y también algo muy importante, que Nicaragua, como toda sociedad, requiere también de ese enriquecimiento intercultural. Esos programas que ponen extranjeros que fomentan la cultura, eso es positivo. Esos conciertos, mensajes religiosos también. Al que no le gusta, pues no los veamos. Pero a mucha gente le gusta ver estos mensajes religiosos. Los debates de mesa redonda. La televisión es cara. Yo estoy clarísimo cuánto vale un programa. Pero hay televisoras que hacen un plus esfuerzo, no es extra plus, ¿verdad? Un plus esfuerzo porque la televisión sea un patrimonio humano también, no solo un patrimonio comercial, que es legítimo, que es necesario inclusive, pero un patrimonio humano. Un patrimonio humano implica que ganándole yo o queriendo ganar, porque es más decir queriendo ganar, bueno, ahora, ¿qué le doy a la sociedad? ¿Qué me orgullece de tener este tipo de negocio? Y es ahí donde yo creo que las televisoras y los gerentes y la gente que trabaja tiene que tener como patrón ético. El periodista no puede decir, ese no es mi canal, a mí qué me importa, me mandan a cubrir la nota roja. No, el periodista que se educó a decir, ¿cómo le ayuda a la sociedad a que esta noticia no se distorsione y no fomente yo esta violencia? Porque aquí hay una cosa que es importante, que es el deber de informar. Es decir, ciertamente los medios de comunicación tienen un deber de informar, ¿ah? Pero también tienen una responsabilidad de formar. Y de educar. Y de educar. Y entonces tu información no puede ser una información que forme antivalores, sí, ¿ah? O que deseduque. Y doy 3 casos específicos de los últimos meses. En las primeras semanas de esta crisis, un medio publica, y lo publica con piripipí y toda cosa, hay que ir a sacar su dinero de los bancos porque los bancos van a quebrar. La gente salió desesperada a sacar su dinero de los bancos. Y ahí empieza la fuga de dinero del sistema financiero, ¿ah? En un día salió una cantidad de plata exagerada. Sobre el dinero, cuando sale el comunicado del Banco Central acerca de los tipos de cambios para el sistema financiero, un periódico publicó devaluación a la vista. Otro momento de pánico para la gente, ¿ah? Cuando el banco no está hablando de una devaluación, está hablando de otra cosa. Y en la televisión te siguen poniendo imágenes del 18, 19 de abril y le ponen todavía en vivo. Es decir, ese provocar un clima, que no digo no informar, informar es una cosa, pero provocar un clima que no existe, es una soberana irresponsabilidad que nada tiene que ver con formar, ni informar, ni educar. Sí, hay que ver los aspectos como también desde el análisis de la coyuntura sociocultural y sociopolítica, para después entenderlo sociológicamente en la realidad nicaragüense. No es tan fácil en pocos minutos, ¿verdad? Y nosotros que estamos en estos estudios, pues lo entendemos. Lo primero, ¿a quién afectaste? ¿Pretendés afectar al sistema político? ¿Es legítimo estar contra un adversario político? En cierta medida puede ser legítimo. ¿Sí? Yo no. Estás en tu derecho, vos lo querés quitar del poder y querés que te lo entregue a vos. Veámoslo de esa premisa. Pero ¿a quién afectó el anuncio? Si vos te fijas, afecta a los más pobres. Afecta a los que vos decís que representás. Te voy a dar el ejemplo, porque eso fue en una emisora, lo de los bancos que iban a quebrar y que sacaran el dinero. Una persona con mediana información y conocimiento sobre banca sabe que es mentira. Pero la persona que tiene su pequeño ahorrito de 3,000, 4,000 pesos, 200, 300 dólares lo saca, no lo vuelve a meter, sino que lo gasta. Y ya no tiene ahorros para el medicamento.
y ya no tiene ahorro para pagar lo que iba a pagar, y ya no tiene seguridad de que no se lo roben. ¿A quién afectaste, Néstor? Afectaste a una masa que sacó un dinero en masa, pero que no representa los megacapitales. Porque el capitalista grande, el inversionista grande te dice, no, es locurita. Es dejarlo ahí. Pero los que tienen su dinerito, que recibieron su remesa, salen en carrera y te tensionan. Ahí es donde está que el medio de comunicación, atendiendo una agenda política, afecta intereses legítimos de sectores sociales vulnerables. Entonces, eso hay que entenderlo bien. Lo otro es en las cuestiones de devaluación, en lo que dicen los economistas, las personalidades en el país, y también ustedes nos han hecho, y digo nos han hecho sin ánimos de jactancia, ¿verdad? Te digo porque estamos muchos en los medios de comunicación. Ustedes nos han hecho paradigmas, para bien o para mal. Pero te voy a dar una cosa, cuando habla Néstor Avendaño, dice la gente, dice Néstor Avendaño. Y te voy a dar un ejemplo. Hace poco yo me opuse, hace 6 días me opuse a que jóvenes fueran a protestar a los centros comerciales. Recibí muchas críticas, muchas llamadas, pero el día siguiente ya no había nadie en los centros comerciales. ¿Por qué? Porque los que tenemos manejo de que ustedes nos han hecho, no es que yo tenga la gran influencia, ¿verdad? Los que tenemos el manejo con los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad. Entonces, los economistas, los que hablamos de análisis político, los que hablamos de aspectos tributarios, que ustedes nos dan este espacio, porque sin ustedes no existimos, tenemos que tener esa responsabilidad ante el pueblo. Los que tenemos que hacerle críticas al gobierno, que son legítimas, tenemos que saberle hacer críticas al gobierno. Porque si yo saboteo, torpedeo, con falta de ética al gobierno, el presidente está feliz de la vida. Afecto procesos legítimos de desarrollo de un país. ¿Por qué? Porque estoy mintiendo y la gente que me sigue a mí me está creyendo. Ahí están los valores éticos y ahí donde están los medios de comunicación, porque si yo quisiera venir a decir todo lo que a vos te gusta, vos estás feliz conmigo. Pero si es un medio de comunicación serio y yo tengo una versión, vos buscás también en tu mismo programa que venga alguien y también entregue otra versión. ¿Para qué? Para buscar ese balance y decir, dice Fanor Avendaño esto y esto y esto sobre la política del presidente Ortega, y te dice otro, no, yo diría que es esto, esto y esto. ¿Qué estás haciendo vos? Vos estás dándole a tu televidente calidad en la información, y no todos los medios de comunicación quieren darle calidad de información a la población. Entonces nosotros, que estamos en los medios de comunicación, a veces damos entrevistas y las recortan toditas, y dicen, dice Fanor Avendaño, allá, por allá hablé. Sí, sí, sí. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo no llego a desmentir a todo el mundo, Néstor, porque casos, si me dedico a desmentir a todos los periodistas y a todos los medios de comunicación, me quedo en aleluya. Pero además en muchos casos te sacan de contexto. Sí. La afirmación te la sacan de contexto. Ahora, ciertamente es legítimo, como parte de la tarea del deber de informar, criticar, señalar. Y necesario. Y además que es necesario. Porque ciertamente eso no lo es decir, lo que está a la vista no lo podés callar, además. Claro. Lo que está a la vista no lo podés callar. Pero ese informar es una cosa, pero luego agarrar la información para convertirla en campaña es otra cosa. Sí. O dar la información totalmente sesgada, manipulada. Sí. Porque yo todo el tiempo he considerado que... O estar en contra per se. Sí. También. Eso es. Yo todo el tiempo he considerado que la verdad como tal absoluta no existe. Y pongo el ejemplo de esta bandera. Quienes miran esta bandera desde sus televisores tienen una impresión sobre esta bandera. Vos la estás viendo desde una perspectiva y yo la viendo desde una perspectiva. Entre todos construimos algo muy cercano a la verdad acerca de esta bandera que estamos viendo. Pero lo que estamos viendo es una parte nada más del hecho. Sí. Y los medios tenemos que contribuir a que veamos la mayor cantidad de perspectivas posibles, no solamente una. Porque ahí es donde se enredan las cosas, me parece a mí. Sí, pero además esta bandera nos cobija a todos. Sí. Y además
no hay que tenerle temor tenerla. Absolutamente. Y quien le tiene temor, el que está predispuesto, que creen que lo van a alterar porque la lleva, tiene que tener primero la seguridad de que es su bandera. Igual, pues hoy, un medio de comunicación dijo, yo estaba en mi casa, dijo que hoy es el día del niño y la niña y que hay que vestirse de azul. Ese fue un medio de comunicación en la mañana. Entonces yo me fui a poner una camisa azul. El medio de comunicación me indujo a algo bueno, porque el azul es de los niños y las niñas a nivel mundial hoy. Entonces, que es un saludo a todos los niños y niñas. Pero el Día Mundial de los Niños es el 1 de junio. Sí, pero ahorita es de la declaración que se dio, la primera declaración internacional en las Naciones Unidas. Hoy fue el primer día, si mal no recuerdo, en los años 60, donde se hizo la primera proclama para las niñas. De los derechos de niños. Entonces, ese día se creó un ambiente y se va a celebrar con un día azul. Muy bueno, claro, la observación que me hace. Ok, bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, conversamos con Fanor Avendaño. Los ánimos en Nicaragua están caldeados, es decir, todos andamos con la palabra flor de piel y la palabra en mayúscula, exagerada, en negrita, subrayada, todo lo que vos querrás, ¿no? Andamos erizos. Sí, poco falta para dejar salir la palabrota. Y el ambiente de todos lados, digo de todos lados, de uno y otro lado, no contribuye a calmarnos. Y lo único que hacemos es descalificar. Es que lo que pasa es que Fanor es azul. Entonces yo a Fanor no le creo porque yo soy blanco. Sí. Ya está, punto. No importa si lo que estás diciendo tiene o no sentido, si es o no es real. No, eso no importa. Es que vos sos azul y yo soy blanco, entonces no. Ya estás descalificado de entrada. Y me parece que no se está contribuyendo, y quienes tienen alguna influencia no contribuyen a justamente dejar la descalificación y promover el debate, que es importantísimo. En este momento, la discusión, fíjate bien, no el pleito, la discusión es importante. El diálogo. Sí. Esta semana, o la semana pasada, el Papa Francisco sacó un mensaje que hablaba justamente, bueno, tenemos el mensaje del Papa de noviembre, que es un mensaje por la construcción de la paz, ¿no? Pero además está el mensaje de la construcción cotidiana de la paz. El acto cotidiano de buscar la paz se queda en un simple discurso. Nosotros los nicaragüenses, en algunas ocasiones, otros intentamos por lo menos ser siervos. Medio dar algún paso. Pero además el Papa la semana pasada en su catequesis habló acerca de la facilidad con que la lengua peca, ¿no? Los chismosos, dice. Sí, que hasta pecado, dijo, que es un crimen, yo voy a decir. Que es terrorismo, dice. Una chismosería es como una bomba, dice. Y efectivamente, sí, estamos en una situación en el país que hay que hacer un alto en el camino. Aquí el Santo Padre nos da una lección. Nos encanta seguir al Santo Padre cuando nos conviene. Nos encanta. Ahí no me acepto, lo pones en tus redes. Pero cuando nos llama a la reflexión, a ese corazoncito, ya nos apartamos. Su eminencia, el cardenal Leopoldo Brenes, dio una buena declaración un día de esto. Viste un montón de gente despotricando con él ya. Claro. Dijo que no tenemos ánimo de diálogo. ¿Verdad? Sí. Y que el diálogo comienza con nosotros mismos. Es más, televidente, el diálogo comienza con nuestro espejo. Cuando estamos tensos, cuando la vista está amargada, ahí mismo debemos de comenzar a dialogar con nuestro propio espíritu y salir a la calle y salir al amigo y salir a la familia y darle cara a los problemas. Darle cara a los problemas, porque los problemas también son una prueba de Dios para nosotros, los que somos cristianos. Y el problema, y cada problema está a la medida nuestro. Dice el pastor Arsemio de Hosanna, al cual yo le mando un saludo. No platico mucho con él personalmente, pero es un excelente pastor y
como los pastores de la iglesia evangélica y católica, yo siempre estoy oyendo los mensajes de ellos. Y fíjese que yo creo de que si nosotros comenzamos a ser constructores de la paz cada uno, albañiles de la paz, diría yo, forjadores, artesanos de la paz, vamos dando un aporte cada quien, pero no creemos que vos hagas la paz y yo sigo haciendo el odio, y que vos estás obligado a hacer mi paz. No, la paz empieza por nosotros mismos. El gobierno del presidente Ortega tiene que entender que la paz no se construye con decretos ni con resoluciones. La paz se comienza a construir desde los gobiernos en pilares de justicia. Allá habrá, como va el presidente Ortega, con muchos actores y con mucha gente de buena intención, a comenzar a echarle cemento a esos pilares de justicia. Porque así se construye la paz de un gobierno. Ahora, no hay justicia perfecta. No pidamos inmaculados. Pidamos gente con voluntad. No hay en la oposición gente inmaculada. También hay personas con defectos. Pero acerquemos todo eso, construyamos justicia y vamos caminando. ¿Por qué? Porque Nicaragua sí y solo sí va a salir de la crisis con el diálogo y la no violencia activa. Y no nos podemos matar todos. Yo decía hace poco que no puede existir desde ningún punto de vista, ya no puede, ya no cabe, no vamos a hacer una diáspora de 5 millones, porque no alcanzamos y no nos quieren. Ya no nos quieren. Ya viste toda la gente que va en las caminatas y las van a devolver. No creas que van a llegar. Sí. Las van a devolver. Entonces, nosotros que todavía tenemos el privilegio de poder entendernos, porque poder entenderse es un privilegio de los humanos, tenemos que buscar estos cauces. Y los principales impulsores, no los únicos, porque la responsabilidad es compartida, pero los principales en todas partes del mundo son los gobernantes, porque es su primera responsabilidad mantener la paz o construir la paz. Y los ciudadanos, que somos también obligados, somos sujetos obligados de no fomentar la violencia y el odio, tenemos que darle apertura a ver cómo logramos la paz. Nos debe de doler, Néstor, cada muerto, venga de donde venga. Todos. Nos debe de doler cada madre, cada familiar, pero más debemos de reflexionar en prevenir. ¿Para qué vamos a dialogar con 5.000 muertos? ¿Por qué fuimos a dialogar hasta que tuvimos 50.000 muertos? ¿Por qué vamos a ensañarnos y decir que cerramos todas las puertas cuando las hemos de abrir? Porque lo importante no es que nosotros nos fomentemos odio porque hubieron 5.000 muertos. Lo importante es, en base a esos muertos, a esos 10, 20, 5.000 o 500, tratar de que no hayan más. Así es. El enunciado no platico porque vos mataste, eso es incorrecto. Platiquemos para que no nos sigamos matando. Sí. Y después de eso hay que, aprovecho en tu programa para que hagamos toda una reflexión, pero sobre todo al señor presidente, al presidente Ortega, es una gran oportunidad, presidente Ortega, tener una Navidad 2018 sin presos políticos. Sin presos políticos. Así es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para reencontrarnos. Duelen las ofensas políticas, duelen las agresiones políticas, por uno y otro lado, pero debe haber un espíritu, debe haber una vocecita que nos hable en la conciencia que podemos ir dando pasos concretos para reconciliarnos. Y uno de esos pasos puede ser que se deje en libertad a los presos políticos. Los presos políticos que no son necesariamente los que cometieron delito, porque hubo la comisión de delito. Sí, yo diría que en el sistema actual habría que ser también cuidadoso porque las agresiones de los dos lados y los efectos de los dos lados habría que investigar también qué persona de la parte gubernamental cometió hechos delictivos y está presa. Ninguna. Eso es cierto. Entonces yo no puedo decir
que solo el que cometió delitos si no tengo al otro. Entonces, para mí, la libertad de los presos políticos también conlleva pagar un costo. Y ese costo tal vez que a veces pagamos justo por pecadores en nombre de pero es que ahí entraríamos de una manera un borrón y cuenta nueva que me parece que no va a abonar al país. No creas que no. Habría que ver cómo lo haces. Se va a llegar, Néstor. Aunque a la gente no le guste y nos condene hablar de esto. Porque es que yo estoy de acuerdo en que si vos saliste con una bandera azul y blanco a decir no quiero que esté este gobierno, no tenés por qué estar preso. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, si vos, no sé, voy a poner un caso, le rajaste la cabeza a alguien con un garrote y lo escapaste de matar, hay una agresión física, y se ha demostrado, hay una agresión física demostrada que debe pagarse, pues. Mira, es relativo, Néstor, porque es muy delicado hablar de esto. Yo tendría que decirte también, en honor a la verdad, porque él lo vi, no me lo contaron, cuántos francotiradores mataron a gente. ¿Y quién investigó a esos francotiradores? Y vos y yo vimos, porque no te lo estoy mintiendo, cómo uniformados, no te digo toda la policía, vi cómo a mansalva disparaban en una moto. Y lo vimos todo. Sí. ¿Están investigados esos policías? Es que ese es un asunto muy importante. Entonces, ahí estás tocando un asunto muy importante. Muy delicado también. Porque la justicia es hacia todos muy lados. Delicado, porque ¿quién mandó a quién? Sí. Entonces, todo eso tenemos que verlo, por eso te digo yo, con esa vocecita de la conciencia, que nos hable calladito, pero con serenidad. También hubieron policías muertos. También hubieron activistas del gobierno agredidos. Y quien vela por ellos y por sus familiares. También esa vocecita al otro lado debemos de oírla. Sí, no, es correcto. Es que el tema de justicia parece a mí que es un tema que debe de tocar a todos los que estuvieron involucrados en hechos en estos días, ¿no? Yo lamento mucho los hechos de violencia, pero tiene que haber una reflexión integral. Ahí no nos gusta hablar solo de un lado. Pero hay proporciones y mediciones. Y el Estado es el que está obligado a mantener el orden y respetar la supremacía de los derechos humanos. No quiere decir, como una vez hablamos vos y yo con un sociólogo, que es el maestro Hurtado, ¿verdad? Muy preparado, y yo le decía, no, si también los derechos humanos tengo que respetarlos vos y yo. Es decir, no solo el Estado, no. Sí. Eso era antes. Vos estás obligado. Yo estoy obligado a respetar los derechos humanos de personas, porque tenemos derechos personales, derechos personalísimos y derechos ciudadanos, los seres humanos. Y dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, eso es muy importante, y es por eso que yo en los últimos días dije, respeten las áreas de los comercios y los centros comerciales, porque los padres llevan a sus niños a esparcir. Tiene un derecho humano el niño a la diversión, no le podés alterar. A una persona de tercera edad que lo llevas a un centro comercial, la llevas para atenderle, darle amor y respetar su derecho, no para que te le alteren. Seas a favor o en contra de un gobierno. Eso es indistinto ya. Llevas a darle, a garantizarle un derecho humano de diversión y distracción. El que está vendiendo ahí tiene el derecho humano al trabajo. Y el que es dueño de ese pequeño negocio que paga todos sus costos fijos, tiene el derecho humano a la propiedad privada. Y el que llega a comprar tiene el derecho humano a transitar ¿sí? Y a comprar. O sea, sí. Eso es lo que hay que entender. Y tal vez pues, van a decir que ahora yo soy orteguista, pues, pero eso también uno se atiene a cualquier cosa que la gente quiera decir. Yo lo que trato es de que en estos medios de comunicación llevar el mensaje que todos aprendamos la cultura de paz. Y yo soy uno de los primeros que tengo que ir aprendiendo cotidianamente esa cultura de paz. Ok, pausa nuevamente en esta edición, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. No puede haber efectivamente paz sin justicia. En eso estamos clarísimos. Pero construir la paz es un camino paralelo a la justicia, porque no somos nosotros los ciudadanos los que hacemos justicia. Nosotros demandamos justicia.
Y ahí es donde me parece que el Estado tiene la principal responsabilidad, porque el Estado es el que tiene los órganos de justicia. Sí. Y tiene el órgano legislativo, que es el que legisla en el caso para establecer cuándo has cometido o cuándo has transgredido las normas mínimas de convivencia y cometes un delito. Es decir, que yo creo que sí, que efectivamente el Estado tiene la mayor responsabilidad en este tema, pero el tema de justicia no debe detener o no debe ser el pretexto para que no nos podamos entender. De ningún punto de vista, yo creo que no. Lo que tendríamos que tener también en cuenta sí es qué justicia queremos y hacia dónde la queremos apuntalar y qué génesis del problema hay. ¿Cómo resolvemos para que estos actos de violencia no se vuelvan a dar? Eso es lo que hay que tener, prever esta situación. ¿Qué tenemos que entrar? A la par de ese proceso de justicia que tiene que ser legítimo, tenemos que tener procesos de afianzamiento en la cultura política. Tenemos que transitar de nuevo por acuerdos que nos lleven a una estabilidad y a una paz social. Tenemos, Néstor, que entender que en qué cosa hemos fallado, pero no fallado que digamos en qué cosa quitamos este gobierno y desaparezca. El gobierno se puede ir mañana, pero tenemos que ver cómo está nuestro sistema. ¿No funcionó el sistema constitucional corporativo, Néstor, o no? Puede ser que los primeros años fue bueno, pero ahora tenemos que salir de ese juego de sumisión de los megacapitales y democratizar la economía. Yo creo que sí. Tenemos que atender con seriedad y no atropellando ni haciendo mal uso de la seguridad social. Yo creo que sí. Tenemos que ver cómo la constitución política la reformamos para hacer de la autonomía municipal una legítima realidad. Yo creo que sí. Tenemos que darle participación a la auditoría ciudadana también. Tenemos que reducir la burocracia de este estado corporativo que vivimos. Tenemos que ser sinceros que sí. Tenemos que buscar procesos electorales transparentes, más legítimos y más democratizadores. Creo que sí, Néstor, tenemos. Ahora, decir que todo lo que se hizo es bochornoso, es nefasto, es diabólico, eso es mentira a la gente, Néstor. ¿Cómo le vas a mentir que el país desarrolló caminos? ¿Cómo le vas a mentir que no encontrás un pueblo en este país que no tenga escuela? Vendría a mentirte ante tus cámaras. ¿Cómo te puedo decir que el 90% de este país, el 92%, está electrificado y tiene energía eléctrica? Como también te mentiría si te digo que el 60% tiene agua potable. No tenemos ni la mitad con la eficiencia de agua potable este país. ¿Tenemos esa asignatura pendiente o no, Néstor? La tenemos. Pero una asignatura pendiente muy importante, que me parece a mí que es importante desde el punto de vista del Estado para la construcción de paz, es escuchar. Escuchar y en la medida de lo posible, darle respuesta a la gente. Sí, tenemos. Y ahora tenemos que avanzar también en algo que la juventud está demandando. La juventud está demandando libertades políticas, que no deben ser confundidas desde ningún punto de vista con actitudes politizantes. Decía el maestro Luis Enrique Guzmán, un nicaragüense, hay que apartar entre los políticos y los politizantes. Cuidado, juventud. Necesitamos cambios estructurales y sociales. Pero la juventud tiene que jugar roles más críticos, más pensamiento crítico. Aquí alguien te puede decir o te habla de cosas positivas que tuvieron estos 3 periodos del presidente Ortega y ya son orteguistas. No, qué cosas buenas tenemos que rescatar de este proceso que se dio y qué cosas negativas tenemos que avanzar y que tenemos que superar para que lo bueno no venga y sea borrado y sea desaparecido.
Porque te voy a decir, ya tuvimos una experiencia, Néstor, y es nuestra generación, Néstor. ¿Qué cosas malas se hicieron en los 80, pero cuántas cosas buenas? Pero después el consenso de Washington se impone en un gobierno libero conservador y te debató un montón en nombre de una revolución democrática, todo lo que había hecho un proceso revolucionario con sus horrores y sus errores. Y voy a subrayar con sus horrores y sus errores, y sus beneficios y sus bondades. Entonces, ahí está el pensamiento crítico, qué cosas buenas tenemos. Yo era opositor en los 80, pero reconozco la educación, reconozco que cuando más en toda la historia del país, los nicaragüenses se prepararon en Europa. Y si no ha sido esta revolución que yo era opositor, tampoco hubiera sido de Europa. Imagínate. O sea, Sí. son cosas pues que nosotros tenemos que entender y no ser tan fanáticos, tan radicales, tan obcecados. ¿Qué cosas hay que componer? Para mí este gobierno, el presidente Ortega, tiene 0 nota en la autonomía municipal. No llegó ni a un punto. La centralización de la información, la discrecionalidad y el secretismo en su máxima expresión. Está aplazado, señor presidente, para mí. Con toda valentía cívica, te la digo yo como ciudadano. Pero sí aplaudo los proyectos sociales, sí aplaudo el desarrollo, sí aplaudo la política de concertación para levantar la economía. Y te cuento, no soy procapitalista, soy un hombre de centroizquierda. Pero aplaudo eso porque levantó un país. Pero hay cosas que la gente no soportó y por eso está... ¿Ahora qué? A recomponer el modelo, a replantear lo bueno que se ha hecho con lo que se puede avanzar. Si eso se puede avanzar en elecciones y va a tener su espacio el gobierno, que es legítimo, y va a tener su espacio la oposición, que es legítimo, y vienen propuestas desde una tercera vía, que es legítimo, pues avancemos todo, como decimos, en escucharnos todo. Pero no que el que ganó viene a desbaratar lo que se hizo. Sí, porque No aquí una de las cosas que nos ha matado es la exclusión. Sí, ni el que ganó, que sigue ganando, va a desbaratar a los otros y no reconocer los errores. No reconocer que hay que democratizar la información. No reconocer que el autoritarismo en el Estado y el gobierno es pésimo. No reconocer que tiene que haber autonomía legítima, sentida y natural en los poderes del Estado. Hay que reconocer que los alcaldes hablen, que tengan voces, que no sean herramientas de un ventríloco. Eso es lo que hay que tratar con objetividad de hacerlo. Así es, así es. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Me parece que esos son planteamientos importantes, pero más importante es que estos planteamientos deben de ser discutidos, deben de ser conversados. Voy a quitar la discusión. Y tolerantes. Deben de ser conversados de manera, como vos decís, encontrar qué es lo bueno que hay y qué es lo que se puede mejorar. Muchísimas cosas. Cuáles son las equivocaciones y qué es lo que se debe mejorar. Que ojalá no las perdamos. Muchísimas y eso es diálogo. Y eso es diálogo. Y el diálogo requiere de voluntad. Y era lo que decía el cardenal Pérez este fin de semana. No tenemos voluntad de diálogo. Y ese incultura de paz. Bueno, te agradezco mucho, Fanor, que ya es un honor y un placer siempre estar aquí compartiendo. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.